Ahora sí. Ahora sí. Doña Elizabeth, tiene que reactivar el audio y comenzar con su imagen. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Ya. Bueno, les reitero mi saludo y nosotros como PPD decidimos en un grupo de militantes hacer algunos ciclos de algunos reforzamientos y conocimientos para fortalecer un poco nuestro saber frente a algunas materias. El primer ciclo cuenta de 4 talleres. Uno es el que entramos hoy, que es ciberseguridad ciudadana. La impartirá Pedro, que es uno de los más connotados en esta materia. El segundo ciclo será de la reforma previsional, que también es algo súper necesario estar en conocimiento para poder tener un voto de opinión y aportar en lo que sea necesario, ya que creo que es súper importante para todos nosotros, los ciudadanos, porque algunos ya estamos jubilados y otros pronto se jubilarán y tiene que haber un sistema más acorde a la realidad, porque ya se ve que las AFP fueron un fracaso. El tercer tema tiene que ver con temas de habilidades para los líderes, que lo impartirá Anita, que es psicóloga. Y el cuarto y último tema es de la violencia hacia los líderes. Aquí todos los que estamos de una u otra manera somos líderes en alguna instancia, en alguna, ya sea sociales, sindicales, políticos. Y a la vez, como decía anteriormente Pedro, dejar esto grabado, subirlo a YouTube y que quede expuesto para el conocimiento de las personas. Porque lo que queremos nosotros es aportar a la comunidad. Se hizo una invitación a varias personas, muchas confirmaron, aún no han ingresado, las razones no las sabemos, pero lo importante es que los que estamos interesados estamos acá y vamos a darle la partida. Este ciclo está dentro de la educación que imparte nuestro partido por la democracia, PPD, que es uno de los roles que tienen que cumplir frente a la sociedad. Y como ahora se estila todo este tema, hacerlo vía Zoom y dejar en algunos canales como YouTube, como Facebook, este material, al final ya dándose nuestra voz al aire, el viento la lleva. ¿A dónde? Pero lo importante es que nosotros estemos aportando con esto. Y yo ahora le voy a dar la palabra a Pedro Huichalá. Él es abogado, él es muy entendido en esta materia, tiene varios estudios afines y que él se presente y a la vez del inicio a este ciclo y con este taller específico. Pedro, suyo el micrófono. Muchas gracias a doña Elizabeth por su presentación y efectivamente lo que estamos realizando ahora, voy a compartir pantalla, espero que se visualice en forma correcta. Lo que estamos haciendo al final es un ciclo de charlas de talleres ciudadanos y me solicitaron que habláramos de un tema que hoy día es el taller de ciberseguridad ciudadana, el uso de Internet y las plataformas digitales. En primer lugar hay que considerar que, bueno, mi nombre es Pedro, yo soy abogado de la Universidad de Valparaíso, así que soy de la zona, estoy como magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías, y también hago clases en el Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor, y en tiempos pasados fui subsecretario de Telecomunicaciones. Mi dato de contacto era @huichalaf y www.huichalaf.cl.
Bueno, primero tenemos que partir comentando de que las tecnologías, las telecomunicaciones en Chile son bastante elevadas en comparación a la región, pero también a nivel mundial. De hecho, si uno ve la última estadística del año 2022 de abril, este fue el primer reporte del trimestre del 2022, son fuentes oficiales de la Subtel. En comparación incluso del año pasado hemos tenido un incremento de conectividad. Pero si uno ve números, estamos hablando de que en Internet fija hay más de 4,3 millones de usuarios, de clientes. Pero hay que pensar que Internet fija está más bien relacionado con hogares. Entonces estamos hablando de casi 4,3 millones de clientes, de oficinas, de hogares que están con Internet fija. Si nosotros vemos Internet móvil, que es lo que utilizamos diariamente, tenemos más de 22 millones y medio casi de líneas. Es decir, hay más celulares en Chile que personas. Y si uno lo piensa desglosado, en 4G representa casi la mayor cantidad de conectados de Internet móvil, con 20 millones. De ahí vamos a explicar las tendencias que hay en este tipo de tecnología. Y obviamente el Internet de móvil en Chile y el Internet fijo, el tráfico de datos aumentó, todos los años aumenta, es decir, la cantidad de datos que nosotros transmitimos a través de Internet aumenta. De hecho, en comparación al año pasado, aumentó casi un 28% en Internet móvil y 11% Internet fija. Esto significa que en términos estadísticos, Chile cuenta hoy día con una penetración del más del 100% de Internet, es decir, hay 135 accesos por cada 100 habitantes. Ahora uno dice, ¿por qué hay más conexiones que habitantes? Bueno, principalmente se da porque no tan solo hoy día se están conectando personas, sino que se están conectando dispositivos, y esto va a aumentar en cuanto a fuentes de conexión. Y esto demuestra también cómo ha cruzado, cómo ha crecido, cómo ha sido desde que comenzó el desarrollo de Internet en Chile, creciente siempre, nunca ha bajado este interés de, obviamente, participar en el mundo digital y estar hiperconectado. Y si uno ve de tecnología móvil, es decir, el teléfono, cómo se conecta, que son tecnologías 2, 3 o 4, o ahora las 5G, que son generaciones distintas, con tipos de servicios, velocidades distintas. En un momento, por ejemplo, en el año 2014, digámoslo así, cuando yo fui subsecretario de Telecomunicaciones, estaba comenzando a surgir el 4G, por ejemplo, el 3G era el dominante y el 2G, que era la voz, estaba a la baja. Bueno, vemos en general, perdón, una alza del 4G y obviamente una bajada de los otros tipos de tecnología. Pero va apareciendo irruptivamente el 5G, que comenzó hace poco ya a desarrollarse en nuestro país. Pero, ¿esto qué tiene que ver con el tema del taller de ciberseguridad ciudadana? Bueno, detrás de una gran conectividad viene una gran responsabilidad, puesto que la ciberseguridad es una práctica que consiste en proteger y recuperar redes, dispositivos y programas. Entonces, mientras la ciberseguridad se vuelve un concepto transversal, los ciberataques son cada vez más sofisticados y específicos. De hecho, si uno piensa a nivel mundial solamente, el índice de crecimiento de las plataformas de redes sociales, que es la forma en que generalmente las personas se conectan, hoy día tenemos que Facebook, por ejemplo, a nivel mundial tiene casi 3.000 millones de usuarios. Después lo siguen YouTube con casi 2.500, WhatsApp con 2.000 millones de usuarios a nivel mundial. Después tenemos Instagram, WeChat, que es una aplicación china que reemplaza al WhatsApp. Por eso tenemos 1.200 millones, porque es casi la cantidad de chinos que se conectan a esta plataforma. Después tenemos TikTok, Facebook, Telegram y Twitter. Imagínense, ahora que está tan de moda, casi 500 millones de usuarios usan esta tecnología. Y si uno piensa el año 2020, esto es un índice de los rankings más visitados en nuestro país, Google la llevaba en el sentido que es el buscador privilegiado, pero también hay plataformas de entretenimiento como YouTube, Facebook, hay una plataforma de contenido para adultos, el Banco Estado, Twitter, Instagram y Wikipedia. O sea, en general son entretenimientos, buscadores y uno que otro servicio dentro de lo más visitado. Ahora el 2020, y esto hay que tenerlo en consideración, dentro de las 10 aplicaciones más populares en Chile estaba Facebook, Google, YouTube, Gmail, WhatsApp, Instagram, Messenger, o sea, las aplicaciones que todos conocemos. Sin embargo,
la evolución de la sociedad ha hecho que, por ejemplo, a principios del año 2022, ya sean otras las aplicaciones que han aparecido disruptivamente. De hecho, el crecimiento de sus aplicaciones en el transporte ha aumentado casi un 80%, las redes sociales han aumentado un 192% y los delivery, o sea, con la pandemia, eran los delivery y las conexiones a internet, ambos sectores productivos fueron los que crecieron. Y tenemos ya TikTok, Disney, Rapid, hay uno de juegos, Telegram, y Steam, que son de juegos también, y Uber. Es decir, ha evolucionado desde un sector donde simplemente nos conectábamos en redes sociales a hoy día aplicaciones específicas de transporte, redes sociales, delivery. Es decir, le han dado un sentido adicional a este tipo de aplicaciones. Ahora, ¿por qué es importante hablar de ciberseguridad y ciberdefensa? Porque este uso de tecnología en forma masiva, primero, no tiene marcha atrás. Es decir, vimos los crecimientos, vimos que hay cambios sociales a nivel mundial y en la forma de relacionarnos, y por tanto tenemos que considerar la ciberseguridad como parte integrante de nuestra seguridad interna. De hecho, es altamente recomendable que los distintos países, cuando definan políticas de seguridad interior, por ejemplo, muchas veces hablamos de carabineros, de la PDI, de investigaciones, pero no se habla mucho de la ciberseguridad como aspecto de la seguridad interior. Y eso es un problema acá en Chile, porque se deja de lado. Es decir, siempre se piensa en delitos analógicos, los robos, los asaltos, las violaciones, encerronas, pero nos olvidamos de la existencia de estos delitos, en este caso digitales, como la estafa, los engaños, el phishing, los malware y todas estas aplicaciones modernas que hoy día afectan a muchas personas, ciudadanos, instituciones públicas y privadas. Y también hay que considerar que tal como existen políticas de defensa, deberíamos entender la ciberdefensa como parte de una estrategia de protección a los intereses nacionales. Si uno piensa también por tendencia, el año 2021 se decía en su momento, los expertos, va a haber una utilización de nuevas técnicas, procedimientos en contra de personas, van a haber compromisos a cadenas de suministros, por ejemplo, temas de petróleo, como el tema en este caso de combustible, electricidad. Van a haber ataques a infraestructura crítica de las naciones, va a haber un robo de información como principal vectores de entrada. Los engaños van a ser las campañas más elaboradas y van a comenzar estos servicios ofrecidos por delincuentes. Es decir, hoy día una persona a pie, sin saber programar, puede contratar los servicios de un delincuente informático para que ataque un objetivo y lograr algún objetivo específico con eso. O sea, hoy día los delincuentes no lo hacen por sí, sino que lo ofrecen como servicio. Es como contratar a un programador para que haga un ataque. Esto significa que si uno ve el reporte del 2021 simplemente, es importante considerar que hubo un crecimiento de uso de datos móviles durante el 2021, pero el día peak, esto es muy relevante, que más personas se conectaron a Internet en Chile fue justamente durante las elecciones presidenciales de segunda vuelta que se realizaron en Chile. Es decir, el momento no tan solo de la conexión a Internet para entretenimiento, sino que para información, para estar atento al tema, en este caso político, nacional, y obviamente los tráficos de datos crecen, y como lo decían, las aplicaciones están obviamente aumentando en tráfico y también en uso. Ahora, los ciberataques, como yo lo decía, se desarrollan hoy día teletrabajo, estudiamos en línea, compramos, hacemos transacciones bancarias, desarrollamos relaciones sociales, todo esto impulsado incluso por la pandemia. Es decir, cuando había imposibilidad de desplazamiento, obviamente las tecnologías fueron un soporte en la forma de relacionarnos, y esto sin marcha atrás. Entonces los ciberataques lo que buscan es vulnerar equipos capaces de infectar una red, por ejemplo, dentro de una organización, pero también el objetivo es obtener información sensible, robo de dinero, suplantación de identidad, venta de datos, invadir nuestro hogar. Pero por eso es importante considerar que hoy día los delincuentes informáticos tienen múltiples motivaciones. Es decir, hay muchas personas que dicen, mira, yo soy un simple ciudadano, tengo mi celular, ¿a quién le va a importar yo, y por qué me van a querer ciberatacar a mí? Para eso están los bancos, para eso están las instituciones públicas que tienen grande información.
¿De qué les sirve que me ataquen? Y bueno, las motivaciones son múltiples. Hay un tema de espionaje, hay un tema de ventaja militar. Aquí, mira, hay distintos grupos que el 2021 interactuaron en nuestro país. De hecho, grupos provenientes de China, Corea del Norte, Irán y Rusia, que están más o menos identificados, hicieron acciones contra organizaciones, contra personas, contra instituciones en Chile. Entonces la motivación, insisto, un tema de revelar información, otro de recompensa económica, otro de ventaja corporativa. Por tanto, pensemos que esto existe y es real. Y si uno lo piensa, los datos hoy día son los más importantes, el petróleo del futuro. Tenemos que generar, por tanto, una cultura y un ecosistema proactivo frente a temas de ciberseguridad. Tenemos que decirle a nuestros vecinos, a nuestros adultos mayores, si uno está dentro de un grupo imagínense, el grupo de WhatsApp que se forman para hablar sobre una junta de vecinos. Acá tenemos a personas que son dirigentes. El robo de tu credencial, de tu rol como moderador de un grupo puede ser catastrófico, porque pueden colocar una suplantación de identidad, pueden hacerse pasar por ti, pueden robar información, pueden sacar imágenes, pueden sacar videos. Imagínate que a nivel de gobierno simplemente, los países como Estados Unidos tuvieron casi 630.000 credenciales expuestas, es decir, nombre de usuario y contraseñas de sus ciudadanos. También destaca Reino Unido, Brasil, Perú, Colombia y Chile. Es decir, el año pasado, esto estamos hablando en millones, 5,5 millones de credenciales de Chile fueron expuestos, principalmente por un ataque que hubo a la clave única. Entonces, eso ha, en este caso, permitido que los delincuentes tengan información valiosa que lo pueden utilizar más adelante. Entonces, a nivel mundial, si uno lo da como dato, tenemos que hay más de 3.280 millones de contraseñas expuestas. Hay sitios que almacenan contraseñas expuestas y uno puede colocar, por ejemplo, su correo y puede indicar en qué sitio uno se ha registrado, por ejemplo, con un nombre de usuario y contraseña y han vulnerado eso y se ha publicado en Internet. Es decir, hay muchas veces información expuesta nuestra sin que nosotros nos demos cuenta. Y esto es una realidad que ocurre a nivel mundial y especialmente en nuestro país. Por eso cuando ya pensamos que el 2021 notaban esa tendencia, el año 2022, es este año, se dijo, va a haber un aumento de las noticias falsas, de las campañas de desinformación. O sea, ¿cómo no lo vamos a haber visto con el tema del proceso constituyente? Cómo los temas de campaña de desinformación fueron determinantes para algunos en el tema de la elección, o sea, del rechazo a la nueva constitución. Van a aumentar los ciberataques de cadena de suministro, vuelven a mencionar que, por tanto, los estados tienen que estar obligados a legislar sobre esto. Filtraciones de datos son cada vez de mayor escala y más costosas. Van a ver los dispositivos móviles, van a estar en la punta de mira, tal como yo les mencionaba. La cantidad de dispositivos, 22,5 millones de líneas en Chile, significa que somos un país que es propicio para los delincuentes porque estamos con gran cantidad de dispositivos conectados. Después, las noticias como los ransomware, que son aquellos archivos que buscan secuestrar virtualmente información y exigir una recompensa, va a formar parte de este proceso y lamentablemente dicen va a haber una escasez de talento de ciberseguridad, puesto que va a haber muchos ataques, muchas formas de nosotros ser atacados, pero falta capital humano, faltan profesionales, faltan técnicos, falta educación para anticiparse. ¿Y qué es lo que ocurrió el año 2022? Todos estos elementos, y eso que todavía no terminó el año. Primero hubo una publicación del Estado Mayor Conjunto, donde extrajeron correo electrónico y los pusieron a disposición. Hubo también, en este caso, problemas con el Poder Judicial, donde computadores fueron infectados a través de un malware. Hubo problemas con el Ministerio de Justicia, que esto pasó muy desapercibido, muy poco, digámoslo así, comunicado el año pasado, pero muchos datos del Ministerio de Justicia fueron filtrados. Lo que sucedió con el CERNAC, que hubo semanas en que la plataforma no pudo operar y por tanto las personas no pudieron interactuar para exigir, obviamente,
resolución de sus problemas. Y también incluso parlamentarios fueron hackeados. Imagínate Francisco Chaguán pidiendo dinero para efectos de, como pidiendo en este caso una urgencia. Pero también tenemos servicios como el ALMA, que es el Observatorio ALMA. Todos sabemos que es un centro mundial de observación de la Tierra, donde ellos fueron afectados cibernéticamente, no fueron expuestos sus datos, pero tuvieron que paralizar. Imagínense lo que significa paralizar la observación de la Tierra. Esto es como que la mina de Chuquicamata dejara de producir por algún momento. El hecho de no hacerlo genera una cantidad de dinero que no se, en este caso, se obtiene, pero en el caso del proyecto ALMA es complejo, porque el ataque a un centro científico que hace observación desde la Tierra al universo, y que, por ejemplo, si se distribuyen por tiempo el observatorio, si no lo pueden utilizar, pueden ser incluso una pérdida de todos los estudios y continuidad de los estudios debido a esta paralización. O sea, les vuelvo a repetir, la motivación es diversa y esto ha ocurrido en instituciones públicas y privadas y son cada vez más recurrentes. Y si uno lo ve incluso, tiene sitios, hoy día hay un sitio donde uno puede ver amenazas en tiempo real. Esto es bastante interactivo. Esta es una copia que yo saqué hace unos días, donde dice que Chile hoy día es el 39, país número 39 más atacado por distintas organizaciones y tiene como objetivo. Pero este es, por ejemplo, un pequeño video que me interesa que lo vean. Esto es una página también que muestran los ataques de negación de servicios. Los ataques de negación de servicios son formas de intentar que los sistemas informáticos colapsen y no funcionen. Y esto fue el 2 de octubre, el día de la segunda vuelta en Brasil, entre Bolsonaro y Lula. Fue el país ciberatacado por parte de distintos países, pero no son países, son distintas organizaciones, para tratar de desestabilizar, en este caso, los resultados de las elecciones. Por tanto, ya no estamos hablando de que los ciberataques tienen una lógica económica, sino que incluso afectación a la democracia. O sea, estamos hablando de palabras mayores cuando hablamos de este tipo de circunstancias. Y esto es bastante gráfico lo que está ocurriendo. Bueno, simplemente como a grandes rasgos la Unión Europea establece recomendaciones, mencionan, por ejemplo, que las organizaciones tienen que contar con profesionales y técnicos que suplan 12 perfiles para que una organización se sienta que los riesgos de ciberseguridad son menores. Estos perfiles, insisto, son de educación, sobre información, sobre auditoría, otros que son los que encargados de ciberseguridad, otros los que programan, otros la parte legal. Pero ¿qué ocurre generalmente en nuestro país? Las organizaciones tienen 1 o 2 profesionales que suplen los 12 perfiles. Entonces son multiperfiles. Es como, en el fondo, yo soy abogado especializado en estos temas, pero yo no programo ni hago, en este caso, software de ciberseguridad. Por tanto, no, yo podría suplir un perfil, pero no todos. Entonces, esa es la recomendación, entender que en este caso, el conocimiento de este tipo de tecnología no es exclusiva a los ingenieros, no es exclusiva a un universitario, por decirlo así, sino que los ciudadanos a pie, los vecinos, la gente que actúa con los servicios, los que reciben correo electrónico, que somos la mayoría, los que estamos en redes sociales, tenemos que tener estos conocimientos. Y esto es muy rápido, simplemente cuál es la situación según los indicadores de ciberseguridad, según el BID de la OEA. Esto está al año 2020, pero uno lo comparaba al año 2016 y hay sectores, por ejemplo, política y estrategia de ciberseguridad cibernética, hemos aumentado, pero todavía nos falta mucho para avanzar, por ejemplo, en respuesta de incidentes, en protección de infraestructura, en manejo de crisis y en defensa de ciberseguridad. Si uno piensa en cultura y sociedad, que una de las cosas que estamos haciendo en este momento, imagínense, la confianza de seguridad de Internet en Chile es media, igual que el conocimiento, la comprensión de la protección en línea o los mecanismos de denuncia o la mentalidad de una ciberseguridad ciudadana es todavía, si uno ve el vaso lleno, medio lleno, estamos bien, estamos sobre la media, pero el vaso vacío es que todavía existe mucha cantidad de gente que esto no lo ve como un tema.
Si uno lo piensa en formación, capacitación y habilidades de ciberseguridad ciudadana, también estamos muy atrasados en provisión, administración, en marco para capacitación profesional y sensibilización. Por tanto, esto es un tema y es lo que estamos tratando de hacer desde humildemente este espacio a través del Comunal Viña del PP. Ahora, marco legal y regulatorio, también hay avances en comparación al año 2016. Estábamos bastante, muy atrasados. Avanzamos, pero yo creo que falta todavía por hacerlo. Y lo mismo con estándares, organizaciones y tecnología que forman parte del desarrollo tecnológico y técnico de nuestro país. Porque una cosa es ser consumidores de tecnología y otra cosa son ser productores, darle valor agregado, cambiar la matriz productiva. Y si finalmente el Índice Nacional de Seguridad Cibernética, que esto es un organismo que está más en Estonia, también nos pone en el lugar 50, imagínense, 50 a nivel mundial de países bien preparados. Estuvimos en el año 2019 en el puesto número 37. Eso significa que hemos bajado. Algunos dicen que hemos bajado, otros dicen que otros países han subido en cuanto a su índice de seguridad. Por tanto, es un tema que nosotros tenemos que considerar. ¿Cuáles son los aspectos relevantes hoy día? Ataque a la infraestructura crítica, cómo se tratan los problemas de seguridad nacional, cómo avanzamos en materia de resguardo de infraestructura crítica, porque esta infraestructura crítica finalmente es aquellos sectores que pueden tener una afectación en la calidad de vida de las personas. Estamos hablando de energía, telecomunicaciones, agua, salud, sistemas financieros, seguridad pública, transporte, administración pública, protección civil y defensa, entre otros. O sea, imagínense un ciberataque a las instalaciones acá en Santiago, por ejemplo, del metro, lo que significa para la ciudad no tener funcionando el metro, o Merval en Valparaíso, o los sistemas de puerto, por ejemplo, siendo Valparaíso, San Antonio, los grandes lugares de entrada de mercancía, mercadería, container. Entonces, hay que tener ojo en esto. Y finalmente hay que entender que los riesgos siempre van a estar presentes y por tanto hay que anticiparse. Solo como dato estadística decían que el 41% de las políticas maduras de una empresa es parchar con parches de ciberseguridad cuando aparecen, por ejemplo, software que hay que actualizar, pero en general el 16% de las empresas se demoran 7 días, al menos 7 días en parchar, y muchas otras no lo hacen o no lo hacen nunca, y ahí está la vulnerabilidad. ¿Cuáles son los proyectos en regulación importantes en materia de ciberseguridad? Hay una ley de datos personales, que es un proyecto de ley que se está discutiendo en el Parlamento. Solo como dato, Chile es un país inseguro en protección de datos personales para la Unión Europea, por tanto tenemos mucho que avanzar, y esto está en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados. La ley de delito informático ya se salió, por tanto ya contamos con una ley actualizada, puesto que adecuó el convenio de Budapest, que es un convenio internacional de ciberseguridad, pero esto solo afecta a los delincuentes y no al entorno, porque hay un proyecto que se llama Ley Marco de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica, que es lo que le da sentido y responsabilidad a las organizaciones, porque imagínense, si hay una brecha de ciberseguridad, por ejemplo, el Estado Mayor Conjunto, se le van todos los correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto y se filtra información, se persigue al delincuente, pero ¿cuál es la responsabilidad del administrador de esas bases de datos de custodiar adecuadamente? Porque no da lo mismo tener a los profesionales de ciberseguridad que están trabajando a no tener nada. Entonces, esta regulación lo que busca es establecer responsabilidades también a las instituciones afectadas por cuando, por ejemplo, no tienen las medidas concretas. Y finalmente, una política de estrategia nacional de inteligencia artificial. Este es un tema que yo lo he mencionado, es relevante, estamos hoy día avanzando. La inteligencia artificial es una realidad. Hay algoritmos matemáticos que hacen procesos, que simplifican, que automatizan procesos y se está empezando a aplicar. Y en Chile se estableció como una estrategia, pero ahora tenemos que ver las aplicaciones que hoy en día existen. ¿Y cuáles son las tendencias de ciberseguridad en el año 2023? Es decir, vimos las de 2021, vimos las de 2022 y los efectos. Bueno, 2023 se está hablando que la inteligencia artificial va a ser
un tema importante a considerar, sobre todo por la vulnerabilidad que podían generar o los efectos de una mala utilización de inteligencia artificial. Tenemos dispositivos IoT, es decir, son dispositivos que se conectan a Internet, celulares, sensores, Smart TV, todo lo inteligente también va a ser un factor de ataque por las vulnerabilidades que pueden tener. Los teléfonos inteligentes van a ser, en este caso, la puerta de entrada a muchas infracciones, ataques cibernéticos, por tanto, tenemos que custodiar. La red 5G es una plataforma de conectividad, pero también puede ser una red de distribución de malware y otros servicios. Y obviamente tiene que haber una protección a la cadena de suministro, a las amenazas de terceros y finalmente todo este sistema de computación en la nube, que uno siempre está, por ejemplo, los servicios en la nube, los hosting, los archivos, todo esto que tenemos almacenado en Internet, en WhatsApp, en muchos sitios, tener mucha precaución. Esto es solamente un detalle menor, o sea, no es menor, solamente para que ver cómo está evolucionando también los distintos sectores. Por ejemplo, los niños. Los niños hoy día, por eso hablamos de ciberseguridad, y cuando hablamos de ciberseguridad no tan solo tenemos que pensar en tecnología, sino que en las personas. De hecho, este es un informe del año 2019 que se está hablando de que el 40% de los niños admite que entre los 9 años ya tiene un celular. Esto en 2019, yo creo que hoy día ha aumentado ese porcentaje y por tanto demuestra los expuestos que están los menores. Imagínense que el 86% de los niños de ese estudio tienen celular propio y el 96% usa YouTube como puerta de entrada a la conectividad y obviamente esto genera que, según este estudio de radiografía digital, 9 de cada 10 niños tienen un celular propio, 49% juegan con el celular o con las consolas, ve películas, las entretienen, pero ahora ha evolucionado, insisto, con este tema de aplicaciones, vincúlenlo con lo que hemos mostrado, y obviamente demuestra que la llegada de noticias falsas, la llegada de TikTok, estos videos de corta duración que pueden mandar mensajes, pueden generar noticias falsas, que pueden generar una emotividad distinta, y obviamente problemas con la familia es un vector que nosotros tenemos que considerar. Otros clave, 54% de los niños han jugado en línea con desconocidos, o sea, es exactamente lo mismo, no porque en el fondo esté conectado a Internet uno piensa que está protegido, que si el niño va por la calle. A veces hoy día estar conectado a Internet sin supervisión de adultos, sin supervisión de personas responsables, sea más expuesto los menores a que si estuvieran en la calle en la noche. Y obviamente, ¿qué pasa? Se producen con las tecnologías, a propósito de estos elementos, amenazas, maltratos, viene el ciberacoso, viene el ciberbullying. O sea, ¿para qué hablar de estas palabras? Grooming, sexting, ciberbullying, retos o changing. Solo como una breve aplicación, grooming o acoso sexual es una conducta de depravación en contra de menores que tienen como objetivo obviamente engañar, seducirlo, y hay factores para poder determinarlo. Es súper complejo porque esto está en aumento. También el sexting, es decir, envío de mensajes sexuales, eróticos, pornográficos. Hoy día hay una delgada línea, la verdad, sobre todo cuando vemos aplicaciones de redes sociales que no controlan que menores de edad ingresen a esas plataformas. Por ejemplo, si uno piensa, hay aplicaciones que uno dice deberían ser mayores de edad los registrados, pero los niños se inscriben falseando sus datos y acceden al contenido, y obviamente eso no puede estar ocurriendo. Y ciberbullying también, el ciberacoso. Esto ocurre, está sucediendo, hay lamentable, se cruza esto con el tema de la orientación sexual, es decir, el ciberacoso va por todo ámbito y obviamente tenemos que considerarlo. Y por último, es muy relevante también estos challenges o retos virtuales donde se hacen que los menores o los niños o las personas hagan cosas como un reto y muchas pueden generar, en este caso, por ejemplo, la ballena azul, era hacerse un tatuaje en el brazo
y muchos lo hacen sin darse cuenta de las repercusiones y han habido hasta personas que han fallecido por esto. Así que mi recomendación respecto a las plataformas, estoy hablando de las redes sociales, de las formas de interactuar, pucha, siempre uno también entender que uno es generador también de contenido, es generador obviamente de algunos efectos, pensar antes de escribir, a entender que el anonimato casi no existe, o sea, eso de que yo me voy a conectar con un seudónimo, imagínense cuántas personas hace muy poco, amenazaron de muerte al presidente Boric y bueno, fue detectada la persona y fue procesada por amenaza a la autoridad. Bueno, la huella digital no sirve nada con borrar la información porque una vez que uno lo sube, queda almacenado de una u otra forma. Mi sugerencia es crear comunidades de intereses, por eso los dirigentes que están acá siempre les menciono, utilicen la tecnología, no hay que tener temor, hay que tener cautela, pero obviamente sacarle provecho, hay que compartir, hacer RT, así, retuitear, hashtag, que son las palabras clave, no pescar ni alimentar a los trolls, que son aquellas personas que buscan generar conflicto. Hay que seguir influenciadores, es decir, en el sentido de personas con liderazgo que uno identifica, centro de noticias, para tener incluso hoy día fuentes de información más confiables. Mensaje con contenido, ser positivo, no ser parte de la noticia falsa y que haya una bidireccionalidad. Ahora, puntualmente, si pensamos en contraseña en nuestro dispositivo, en los computadores, en todo, salió recién una lista de cuáles son las más usadas en Chile. Y en segundo lugar, por ejemplo, está Colo-Colo. O sea, hay gente que coloca como contraseña Colo-Colo. Hay otras que colocan Valentina, otras que colocan Fernanda, Catalina. Mire qué curioso. Me preguntaron, ¿por qué alguien pondría un nombre como Catalina, Fernanda y en este caso Valentina como contraseña? ¿Y por qué nombre de mujer? Y esto ocurre, igual que Francisca. Y esto ocurre porque hoy día también en Chile, cuando uno ve estadísticas, por ejemplo, de los nombres que más se utilizan en los niños o niñas recién nacidos, probablemente hay una correlación entre que hay más mujeres que niños y además los nombres más utilizados son Catalina, Valentina, Fernanda. Entonces, ¿qué pasa? Los padres amorosos de sus hijas recién nacidas generalmente colocan eso como contraseña en sus distintos servicios y estos delincuentes informáticos cruzan esta información, tienen libros con muchas contraseñas y hacen pruebas y error, digámoslo así, hasta que detectan que algunas de estas palabras son las que uno utiliza. ¿Para qué decir 1, 2, 3, 4, 5, 6? Hola, 1, 2, 3. Y hay un par de para el que lee y otro más que son utilizados, así que mi recomendación obviamente que tengan cuidado no utilizar estas contraseñas porque obviamente son las más usadas y por tanto las más vulnerables. Mis recomendaciones para ya estar terminando son, para tener un internet seguro, cuidar la privacidad y de los seres queridos, no entregar datos personales, no utilizar las redes Wi-Fi abiertas para manejar información privada, o por ejemplo si van al mall, si van al aeropuerto, si van a una estación, no sé, del metro o el terminal de buses y se conectan a internet gratis, cuidado con algunas cosas porque uno puede captar información que utilizan esas redes, crear contraseñas seguras, lo mencionaba, con números, letras, mayúsculas y minúsculas, dudar de la procedencia de los correos, juegos, las películas, tener cuidado con los menores de edad que utilicen internet, y por último, en algunos casos, utilizar control parental, es decir, hay algunos sistemas que evitan que accedan a cierto contenido. Por ejemplo, YouTube es muy usado por los niños, hay una función, o sea, una aplicación que se llama YouTube Kids, que son para menores, incluso más segmentados según el tipo de edad, y obviamente el contenido es más filtrado y más seguro. Pero para finalizar, tenemos que entender, insisto, que los ataques de ciberseguridad pueden ser por hardware, o sea, físicos o software. ¿Qué tipo de ataque físico? Un pendrive, por ejemplo. Hay muchas personas que, esto está hablando a nivel de organizaciones principalmente, vienen los delincuentes y meten un pendrive a un computador conectado en red y generan este efecto cadena. Otro, cuando incluso recargan batería y otro dispositivo,
incluso hay dispositivos públicos para recargar, por ejemplo, no sé, pues, en empresas de telecomunicaciones ponen a disposición para que uno cargue. Bueno, es más o menos seguro porque la empresa controla eso, pero hay otros espacios abiertos donde colocan dispositivos que pueden capturar información mientras ustedes cargan el celular, pueden estar navegando en internet y eso puede registrar, o sea, esto es real. Y finalmente los antivirus también pueden ser una amenaza, es decir, cuando uno busca un antivirus hay versiones de pago y hay versiones gratis. Obvio que uno va a bajar un antivirus gratuito porque dice, con esto lo hago porque en el fondo no pago la licencia, y resulta que hay delincuentes que hacen como un antivirus, como que está actuando, dice que detecta un virus y al mismo tiempo infecta con publicidad y otras cosas. Así que no porque es gratuito no va a ser costoso. Y desde el punto de vista de tipo de amenazas virtuales, tenemos distintas aplicaciones, muchas veces en inglés, esto de esconder link, en sitios ocultos, concursos falsos, esto que se mandan a través de las redes sociales, o beneficios, que ganaste el bono, que hiciste tal cosa. O sea, todos esos mensajes, muchos, yo diría casi el 99% son falsos, y por tanto no es muy bueno hacer clic ni obviamente compartirlo a través de las redes sociales, las noticias falsas, las estafas por afiliaciones y suscribirse o no, ganar amigos o seguidores. Muchas veces uno compra followers para hacer más popular, y esto también es complicado, y el phishing, es decir, el engaño del link falso. Y otras también, suplantar la identidad para generar engaños a través de unos perfiles nuevos, las aplicaciones que uno descarga, y finalmente esta es una aplicación más física y software, que es o sea, el fraude a través del chip telefónico. Es decir, alguien va a la compañía, dice que usted le pasan una copia del chip, uno se da cuenta que no tiene servicio y ponen ese chip en otro celular, activan la red y empiezan a tratar de recuperar contraseñas, conectarse a WhatsApp, Facebook, qué sé yo, y pueden generar problemas. Por eso, el robo de identidad es hoy día una de las cosas que afectan más al ciudadano de a pie. Por tanto, es importante recomendar no dar nombre, fecha de nacimiento, ni ciudad de nacimiento, ni nombre de mascota, etcétera, porque muchas veces, asociado a las contraseñas, nosotros vinculamos y colocamos contraseña la dirección de la casa, nuestra fecha de nacimiento, el nombre de nuestra mascota, y los delincuentes finalmente recopilan la información disgregada, lo canalizan y pueden, por adivinación, con esta información, espiarnos, robarnos las credenciales. Y por eso los consejos de seguridad son utilizar contraseñas complejas, evitar conectarse, cuidado sobre todo con el tema del COVID, que ya pasó esto, pero todavía en cualquier tipo de campaña ocurre, mantener la información respaldada, informarse siempre a través de fuentes oficiales y no hacer clic desde correos o WhatsApp o redes sociales si uno no lo cree. Eso es, por tanto, el taller que he tratado de plantear. Quiero agradecer a los presentes y obviamente a los que van a seguir, en este caso, viendo este estudio a través de nuestro servicio. Muchas gracias, doña Elizabeth, por el espacio, y quedo atento si hay alguna duda o consulta para que levanten la manito si es que no quedó alguna consulta al respecto. Agradecer lo que ha dictado Pedro. Para los que no son muy entendidos, a lo mejor cuesta poder entenderlo en totalidad, pero yo creo que todos los tips que nos dio son necesarios revisarlos, estar conscientes, porque no tenemos que olvidar que la tecnología va adelante de nosotros. Nosotros recién estamos ingresando a un nivel y ellos ya están a 1000 años luz de lo que Chile está. Entonces, es algo que tenemos que estarnos actualizando, no quedarnos solamente en esto, y ojalá podamos, entre todos, difundir este material que va a quedar para el conocimiento y para ayuda de muchos, ¿ya?
Ahora, como decía Pedro, la persona que quiera hacer una pregunta, Sí, hay una pregunta en el chat, doña Elizabeth. Si quiere lo leo y lo respondo para que no haya inconvenientes, porque la pregunta que hizo Sofía Díaz. sí. ¿Podría hablar, Sofía, y aprovechar de saludarnos? Si es que quiere, doña Sofía, a ver, hay que habilitarle el El micrófono. micrófono. Sofi, Si quiere, ya, contesta la pregunta por mientras. sí, lo que pasa es que la pregunta que da doña Sofía, en este caso, ella dice, eh, Pedro, ¿de qué debe hacerse en este caso con las cookies? Porque en el fondo, eh, las cookies, porque cada vez que abre una página web y te piden aceptar o ir a la configuración, y la verdad es que en mi caso no sé, acepto, pero no sé si entender esto de las famosas cookies. Mira, en palabras bastante simples, una cookie al final es un registro de la actividad que tú podrías estar realizando al entrar en una página web. En general, cuando uno navega en una página específica, ellos hacen como un rastreo. Por ejemplo, si tú tienes que colocar tu nombre de usuario y contraseña, almacenan esa información. Si tú accedes a distintos sitios también, en algunos casos los cookies lo que hacen es también saber cosas que son desde qué página vienes, por ejemplo, o a qué página te vas. O sea, imagínate que tú estás navegando y no te gustó y te vas a otro lado. Bueno, esas cookies almacenan esa información. En general, eh, uno podría tener en la opción del computador no aceptar las cookies y en algunos casos puede que se vea entorpecida la navegación, es decir, sitios que tú necesitas colocar nombre, usuario y contraseña, si no aceptas las cookies probablemente no te dejen ingresar, porque en definitiva eso es lo que te da el acceso y el permiso. En otros casos no te va a permitir interpretar correctamente cierta información. Entonces, mi recomendación es aceptarlas cuando, en este caso, uno tiene dudas, pero en general están medianamente reguladas. No es que vayan a hackearlo a través de las cookies, pero sí mi recomendación, después de que termine la sesión, cuando uno va a cerrar el navegador, borrar todo el historial, por ejemplo, borrar las cookies que tiene almacenadas, de tal forma de que se depure eso. Pero hay sitios de confianza, como por ejemplo el correo Gmail. Si uno se mete al Gmail, bueno, tiene que aceptar la cookie, porque si no le acepta la cookie, a la próxima vez que se conecta va a tener que volver a colgar nombre de usuario y contraseña, y así sucesivamente. Es una forma de, en este caso, eh, evitar algunos trámites o algunos procedimientos. Pero, insisto, efectivamente en Europa se están exigiendo que se transparente el uso de cookies, por eso hay sitios que uno lo visualiza y otros no, pero en general casi todos la utilizan, y la recomendación es tener cuidado en el sentido de aceptarla, pero después, cuando ya no quiera visitar más ese sitio, desactivarla y borrarla para que no haya problema. Eso. Pedro, ¿podría darles el micrófono? Porque hay otra pregunta más que la hizo la señora Miriam. Ya, aquí le doy el micrófono. A Miriam. Ya, ahí se le estoy dando el micrófono para que ella lo tiene que reactivar. Ahí lo tiene. Miriam. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Sí. Buenas noches, don Pedro. Bueno, mi consulta es, por ejemplo, si uno no es tecnológico, no se desenvuelve en el área en realidad, con suerte sabe contestar un correo, ¿ya? Y me interesa meterme a una página, pero la página me envía un link, no sé, por darle un caso específico que me pasó hoy día, andaba buscando un curso Sense y me hizo abrir un link. Y después del link ya me salía información que no era del CENSE, sino que ya no era de otra institución. Entonces ahí uno se queda pilla, pues, o sea, ¿cómo saber si el link es el correcto Sí. o si es una estafa? ¿Cómo saber si es un link correcto? Muchas gracias, doña Miriam, por su pregunta. Efectivamente pasa que para las personas, como usted dice, que, no, que somos usuarios,
a veces no sabemos para qué sirven o cómo saberlo. Y sobre todo cuando las recibimos a través de las redes sociales. O sea, por ejemplo, imagínense que alguien le manda un amigo, le dice, oye, por ejemplo en Facebook pasa eso. Mira cómo apareces en esta imagen. O mira el video que acabo de grabar de ti. Y uno lee el correo del amigo y trata de hacer clic porque piensa que es el mensaje de un amigo. ¿Cómo se identifica? En general hay técnicas un poquito más simples y otras más sofisticadas. En general, por ejemplo, si uno quiere entrar a una página específica o le mandan un mensaje y le dice visita nuestra página, muchas veces uno lee cuál es el link. Es decir, si el link es, por ejemplo, la página oficial del sitio, probablemente sea válido. Pero otras veces colocan como link otra dirección y ahí es donde uno tiene que dudar. Porque, por ejemplo, si dice regularice su situación en el Banco de Chile, haga clic aquí y en vez de Banco de Chile ponen B Chile, no sé, estoy inventando, entonces uno dice, no coincide en general con la página oficial. Otras veces no nos damos cuenta y efectivamente nos mandan a páginas muy similares y que empiezan, como usted dice, a pedir información adicional o distinta. Mi sugerencia, así como base, es tener desconfianza. Ese es el primer paso. No creer, pensarla, ver bien, verificar bien hacia dónde van los links y quién le manda el mensaje. Muchas veces si es una institución pública, por ejemplo, los bancos dicen, nunca le vamos a mandar un correo con un link. Es decir, esa es una política de los bancos. Por tanto, si recibe una notificación de un banco con un link, eso es fraude, de inmediato. Y hay instituciones públicas que hacen lo mismo. Es decir, dicen, por defecto no mandamos link, por tanto, no, si usted recibe algún correo nuestro, mire, yo he visto correos de tesorería, del Servicio de Impuestos Internos, de los juzgados de policía local, avisando que le pasaron un parte a tal persona, de tesorería que debe tal impuesto, del Ministerio de Educación incluso, para ver las listas de los alumnos. Todo eso generalmente son engaños y por tanto recomendable no hacer link. Pero solo como para finalizar, hay un estudio que se hizo de BTR respecto de los adultos mayores, que dicen cómo ellos, en este caso, se informan o a quienes preguntan si es que tienen duda. Muchas veces lo hacen a los hijos, a los nietos, hay una lógica ahí, a parientes o a vecinos. Yo creo, y esta es mi recomendación, que tal como nuestros padres a nosotros nos enseñaron a no hablar con desconocidos en las calles, nosotros tenemos que decirle a nuestros padres ahora no haga clic en cualquier enlace, no crea todos los mensajes que le lleguen, dude, pregunte antes de responder y obviamente saber que existe esta delincuencia encubierta que engaña, que estafa, porque ese mismo estudio mostraba que 2 de 3 adultos mayores que se conectaban habían sido víctimas de un posible fraude o de engaño a través de redes sociales. Doña Elizabeth, no sé si hay otra pregunta o comentario. No, yo lo que quería acotar que me he dado cuenta que colocan muchos logos institucionales del gobierno, de intendencia, de municipio, y ofreciendo talleres, cursos, y en el fondo lo llevan a las personas a otras páginas que te hacen apretar un montón de links, y al final yo me imagino cuando veo eso, cuando me ha tocado, que a medida que uno va tocando los links van sacando información, se me ocurre, porque de repente llega uno a una página que no tiene nada que ver. Sí, mire, efectivamente, como insisto, las intenciones de los delincuentes son distintas. En algunos casos, obtener información para ingresar, por ejemplo, a correos, contraseñas de banco y hacer robo de esa forma. Otras veces, como le digo, suplantan identidad, personas. Lo vemos cuando un amigo le dice, oye, sabes que estoy apurado, ¿por qué no me transfieres algo y después te devuelvo? Eso se llama ingeniería social, es decir, el engaño a través de las palabras. Pero también están estas figuras de suplantación de instituciones, de empresas,
donde lo que buscan recaudar información, es decir, la información del nombre, del root, nuestra dirección, es un dato valioso para estas empresas, para estas organizaciones, porque finalmente después las venden. Entonces, insisto, si ven estas cadenas donde dice, no sé, tal empresa de combustible está regalando combustible a los que se inscriben, o el bono lo está entregando es tanto, desconfiar, no compartir y borrar algún correo que reciba con esas características para evitar ser infectado o ser engañado o estafado. Bueno, darte las gracias, Pedro, por la información, por la introducción también, que uno se puede dar cuenta que la cantidad de usuarios en Internet ya es una cantidad ilimitada. Prácticamente toda la humanidad de una u otra forma está utilizando el Internet. Están sus datos ahí. Y gracias por los tips para ser prevenidos y la voluntad. Gracias por darte el tiempo de preparar este material y explicarnos. Agradecer a todas las personas que ingresaron e informarles también que ahora viene otro taller, el 24, que es sobre la reforma previsional. Y a los que están presentes les pediría que también traten de viralizar el link, porque uno lo manda a ciertos espacios y algunos se olvidan, hay que estarles recordando, y yo creo que así también puede ser más efectivo la presencia, pueden haber más preguntas, y podemos nosotros estar al tanto de lo que está ocurriendo, los cambios que están habiendo en diferentes líneas a nivel nacional e internacional. Esto de Internet es internacional, no es solamente acá. La previsión, la reforma es nuestra. Después vienen otros materiales que vamos a dar, pero lo importante es que podamos volver a juntarnos el lunes y así vamos aprendiendo todos juntos. Y el interés que tenemos nosotros como PPD es entregar información. Y gracias, Pedro, espero que tú nos envíes esto para poder nosotros sociabilizarlo a muchas personas y tengan esta información que es tan vital, como tú dices. Nuestros datos todavía son de valor, a pesar que están en todos lados, pero hay que tratar de cuidarlos. Te agradezco nuevamente y te dejo la palabra para que te despidas. Yo me despido y gracias a todos. Sí, simplemente agradecer los espacios. Cualquier duda o consulta me pueden encontrar a través de distintas redes sociales. Muchos tienen mi contacto. Así que espero que se entienda esto como parte de política de seguridad ciudadana. Debe formar parte. Los que son dirigentes, ténganlo en consideración. Los que trabajan con grupos de personas y que se contactan a través de distintas redes, consideren esto como un elemento de riesgo si es que no lo tienen en mente, porque efectivamente todos sabemos que si hay un mal mensaje, una suplantación de identidad, un envío de una información incorrecta, puede afectar a muchas personas. Así que desde ya, agradecerle a todos los presentes y a los que estén viendo este video más adelante a través de las redes sociales. Así que muchas gracias, doña Lisa. Gracias, nos despedimos y sepan, porque el PPD va a seguir haciendo ciclos informativos y de educación, ya sea cívica, social, en todos los ámbitos. Abrazo, chao Anita, Yoko, a todos, un abrazote.